sino tenemos una invitada especial. Ella es una médico, neurocirujano, la doctora Anabel Rodríguez, de la iglesia de La Otra Banda. Hace poco, ella dice que me conoce desde niña, pero como ella es mucho más joven que yo, a mi esposa. Hace poco estábamos en un curso, ella en UTESA, entonces estaba hablando con un grupo de estudiantes, y entonces yo le decía, tiene que traerme un material porque tengo que publicar esta semana, porque ya se vence el tiempo de publicar las notas virtuales. Entonces me dice un estudiante, no, profe, no se preocupe por eso, que ningún profesor ha publicado. Los únicos que han publicado son los dos Bentitos, usted y Anabel. Entonces yo, ¿quién es Anabel? Anabel Rodríguez, una doctora que da neurotomía, que es neurocirujano. Entonces ahí yo la quise conocer, porque entonces somos compañeros, somos adventistas, entonces hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí con nosotros. Ella va a tocar un tema muy importante, cómo alimentar nuestro cerebro. O sea, pongamos atención a este tema, cómo alimentar nuestro cerebro. Anabel, bendiciones, el tiempo es tuyo. Muy buenos días y feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Lo veo contento, le fue bien en esta semana. Esta semana ha sido fuerte para mí en lo personal, pero para el que le interese estamos bien, para la gloria de Dios. Vamos a orar antes de iniciar y que sea el Espíritu Santo el que hable. Oremos. Señor amado, glorificado sea tu nombre desde hoy y para siempre. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados y ponemos todo lo que somos en tus manos. Dirígenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo alimentar nuestro cerebro? Es el tema. Es un tema que me tocó presentar el sábado pasado en la iglesia de Puerto Plata. Yo no iba a exponer ese tema ya, pero cuando vi tantos niños, yo dije, bueno, hay que hablar de esto. Pero nunca es tarde para poder aprender cómo enseñar a otros. Entonces, como ya el doctor había dicho anteriormente, mi especialidad es neurocirugía con una subenvase de cráneo, lo mío es cerebro. Yo lo abro, lo cierro y todo eso, lo mancuncheo, hago todo lo que tenga que hacer y me voy. Eso es lo mío. Ya después de ahí se encarga otra persona. Entonces tenemos aquí lo que es la anatomía normal de un cerebro humano. Y aquí tenemos la de un elefante. Miren qué tamaño diferente. Un golfiño, un gorila, un perro, un gato, un ratón, un macaco. Y aquí le vamos a dar un punto a favor a la ciencia en el cual dice que nosotros nos parecemos al mono. En el cual vemos que el cerebro humano y el cerebro del gorila es muy parecido. Así que tienen un punto a su favor. Pero yo soy renuente a eso, yo soy rebelde a todo eso. Así que el que crea que viene del mono, se lo respeto, yo no. Después de ahí, si usted quiere creer que usted viene de allá, ya esos son asuntos suyos. Entonces, este es nuestro cerebro. Es un cerebro, es mi órgano favorito del cuerpo. Quiero que lo miren bien, miren, eso es una cosa linda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Cuando yo estoy en la universidad tengo que escribir en la pizarra cerebro, yo me emociono siempre, cada vez que lo escribo. Porque es uno de mis órganos, es mi órgano favorito por la complejidad. Y porque uno no puede creer, viéndolo, hasta la magnitud de la creación de nuestro Dios, que es sumamente grande y es todopoderoso. Es decir, nosotros somos la misma muestra del amor de Dios. Entonces, aquí nuestro cerebro, como la superficie de nuestro cerebro, esto es tecnicismo, lo que voy a hablar ahora, se parece, es todo igual, toda la superficie no se diferencia. Entonces hemos llegado a la conclusión de tener que dividir. Nuestro cerebro se divide en dos partes, un hemisferio derecho e izquierdo, y cada uno de los hemisferios se subdivide, hola hermano, en lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que se encarga específicamente de lo que es los movimientos, todo los movimientos que yo estoy realizando ahora lo controla el lóbulo frontal. La conducta humana lo maneja el lóbulo frontal y parte de lo que es el sistema olfatorio se encarga de él. Es decir, una persona que tenga trastornos conductuales por alguna lesión, nosotros sospechamos que está lesionado su frontal. Tenemos el parietal en la posición más posterior y superior que se encarga de lo que tiene que ver con la sensibilidad. Ahora mismo ustedes son capaces de sentir la sensación del aire cuando ustedes salen del calor gracias a ese lóbulo. Cuando usted no siente es porque quizás ese lóbulo está afectado, ¿ok? Tenemos el lóbulo occipital que se encarga de lo que es la visión.
la discriminación de colores, la discriminación de objetos, reconocimiento de rostros, todo eso lo maneja el lóbulo occipital, que está en la porción posterior de nuestro cerebro. Y lateral, aquí debajito, tenemos el lóbulo temporal, que se encarga específicamente del lenguaje, de la memoria, y tiene añadido en su parte interna lo que se llama un sistema llamado sistema límbico. Se llama sistema límbico porque para la ciencia todavía está en el limbo. Es decir, no se sabe específicamente de dónde, científicamente comprobable, no se sabe de dónde vienen los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los recuerdos que tenemos, no se sabe de dónde viene. Yo sí sé de dónde viene, y es que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Es decir, eso yo estoy clara, pero la ciencia todavía no ha caído en cuenta de que nosotros somos creación divina. Entonces, ¿por qué le menciono o le hago una recapitulación de la anatomía grotesca de nuestro cerebro? Bueno, porque estas dos princesas que ustedes ven ahí, ese chocolate con leche, nacen sin saber nada. Es decir, nacen simplemente con un cerebro, pero el cerebro nace totalmente en blanco. Solamente se nos dio como ñapa, por así decirlo, los instintos naturales. ¿Cuáles son? Bueno, el hambre. Sabe que el niño, cuando usted lo pega del seno de la madre, él mismo olfatea y busca el pezón y se prende del pezón y comienza a succionar. Eso es instintivo. El niño no fue que se le enseñó a hacer eso. Pero los demás sí se le enseña. Tomar las decisiones sí se le enseña, porque el niño no nace hablando, no nace ni siquiera caminando. Entonces, esto es un punto a nuestro favor en el cual podemos decir que nadie nace siendo nada. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Que si no hay que ser muy explícito. Nadie nace siendo nada. No, porque yo nací así. No, usted no nació así. Usted en el camino se quiso desarrollar de cierta manera, pero usted no nació así. Y lo que pasa después de ciertos años, después de los 50, 60 años, para mí es sinvergüencería. Después de ahí no hay más nada, porque no hay nada que lo justifique. Entonces, tenemos varias formas de alimentar nuestro cerebro, y la principal son estas 5 vías. Son las únicas carreteras. Ustedes saben que Santiago se nutre por la Joaquín Balaguer, ¿verdad que sí? Se nutre por la autopista Duarte. Entonces, esas 5 vías o autopistas son las que nutren nuestro cerebro, y son los 5 sentidos, que son muy conocidos, lo que es el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y ¿cuál? La vista. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos de forma técnica, para llegar a un punto. El tacto inicia en la superficie de nuestra piel. Toda nuestra piel está llena de receptores que están más o menos así graficados. Estos receptores se encargan de recibir específicamente una sensación. Por ejemplo, tenemos aquí lo de Pacini, que son estos gordititos que ven aquí, que parecen un globito, que se encargan de lo que es el calor. Ruffini, el frío, y las terminaciones libres, que se encargan de la sensación del dolor. Todo lo que ustedes sienten es gracias a esos receptores, ¿ok? Cuando la piel se quema, usted va a ver que la persona cuando se quema no tiende a sentir tanto en esa parte, y llega un punto en el que ya llega la dermis y la quemadura deja de doler, porque se llevó de paso todos esos receptores. Estos receptores entran a nuestra columna, llegan a la médula espinal y ascienden a la parte parietal, que se encarga de la sensibilidad. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, el tacto como función tiene que nos ayuda al contacto físico, a la presión, al calor, al dolor. Y hay una palabra que tiene mucho peso en esto, y es la estimulación. La estimulación, como concepto general dentro del libro del diccionario, que le voy a llamar de ahora en adelante el mataburro, como lo decimos, es hacer que una persona desee vívidamente realizar algo o hacerlo mejor o más rápido. Y otro concepto es hacer que una cosa se active, especialmente un órgano o una función orgánica. Esa palabra estimulación la vamos a tocar más adelante y quiero que lo tengan presente. El oído,
Aquí tenemos la anatomía normal de un oído, aquí tenemos la oreja, aquí tenemos el conducto auditivo externo, que es donde usted se entra el pincho y la plumita de vez en cuando. Y ya llegamos aquí al tímpano. ¿Qué hace el tímpano? Bueno, el tímpano separa el conducto auditivo externo del interno, y aquí tenemos 3 huesecillos que si tuviesen mis estudiantes aquí le preguntaría, ¿cuáles son esos huesecillos? Martillo. ¿Cuál es el otro? Hay un estudiante aquí, bueno. Yunque. ¿Y cuál es el otro? Y estribo. Ellos reciben las vibraciones, ¿verdad que sí? Y llegan hasta esto, el famoso caracol. Esto se llama vestíbulo, que es la que se encarga de mantenernos en el equilibrio cuando se afecta. Vienen estas personas adultas que sufren de los famosos vértigos. Por eso que van a un otorrino primero antes de ir a un neurólogo o un neurocirujano. Y tenemos la cóclea, que es esta porción, que es la porción auditiva. Toda esa información va al cerebro, ¿ok? Pasa por ahí y llega ¿a dónde? Al cerebro. Entonces usted es capaz de escuchar buena música, contaminar su cerebro con mala música y como usted quiera. Tenemos la visión, que como vemos aquí en este corte, la parte inferior del cerebro, tenemos acá un diagrama más o menos cómo va la vía visual. Tenemos aquí los ojos, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, radiaciones ópticas, y aquí en la región occipital donde termina la visión. Todo lo que tiene que ver con lo que usted ve, ¿ok? Usted puede deleitarse leyendo un buen libro, viendo un atardecer, discriminando colores, viendo el mar y así sucesivamente. Esta imagen yo la puse, la del mar, porque tenemos que entender el poder de cada uno de los sentidos. Díganme los de aquí que han ido a la playa y no han sentido como una paz al ver el infinito del mar. Simplemente con verlo. Simplemente con usted poner los pies en la arena y hacerle así a los dedos, usted se siente diferente. Cuando usted ve un atardecer, cuando usted ve a un niño reír, usted se ríe. Cuando usted ve a alguien reír, usted se ríe. Cuando usted escucha a alguien reír, usted se ríe. ¿Por qué pasa eso? Porque los sentidos tienen mucho poder. ¿Qué tienen los sentidos? Mucho poder, porque van directamente a nuestro cerebro, ¿ok? Tenemos el último, que es el olfato, es mi favorito, porque es del que menos se habla. Todo el mundo sabe lo que es ver, tocar y demás, pero oler. Aquí tenemos un espécimen donde vemos que aquí tenemos la nariz y el olfato empieza en el techo de la nariz. Y entonces va directamente al cerebro y en la parte frontal del cerebro pasa directamente al sistema límbico. Le dije anteriormente que el sistema límbico para la ciencia todavía no se sabe, pero nosotros humanamente tampoco sabemos mucho. Pero sé que ahí se originan muchas cosas de las que vamos a hablar más adelante. Usted puede oler una buena flor, ¿cómo puede estimular por esa vía su cerebro de mala manera? ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, como ustedes notarán ahí en esa segunda imagen, cuando una persona ingiere sustancias ilícitas, la persona se transforma totalmente. Al punto de que yo hice un ejemplo la semana pasada, que un hijo es capaz de por 20 pesos matar a su mamá por la adicción que haya adquirido, ¿ok? Es decir, que el sentido del olfato es tan poderoso que cuando un familiar fallece y usted huele la camisa de ese familiar, usted llora y se siente mal. Es tan poderoso que un hombre es capaz de sentir las feromonas de su esposa y saber cuándo la señora está lista, para freír, para comer. También es capaz el olfato de usted pasar por la calle y decirle, se le está quemando el arroz a la persona, porque ya usted tiene una memoria olfatoria. Hasta ese punto tiene el olfato poder. Entonces, el gusto está en la lengua, inicia en la lengua, es nuestro principal receptor. Usted puede probar una buena comida, como se puede también alimentar de otro tipo de alimentos. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué hay que saber esto? ¿Por qué hay que saber y conocer nuestro cerebro? ¿Por qué la anatomía? ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, en la profundidad del cerebro, se encuentra un núcleo pequeñito del tamaño de un grano de mostaza llamado núcleo accumbens.
este que está aquí. Este núcleo tiene el tamaño de una mostacita, miren, eso es pequeñito en comparación con lo brutal que es el órgano en sí. Pero es un núcleo par, bien pequeñito, que tiene mucho poder. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad que mientras más pequeño sea la estructura cerebral, más poder tiene. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no porque usted tenga la cabeza grande, significa que usted sea inteligente. ¿Ok? El tamaño aquí no importa, sino el uso que sí se le dé a su cerebro. Mientras más pequeña la estructura cerebral, más poder tiene en el ser humano. ¿Por qué le quiero decir esto? Bueno, porque se hizo un experimento en ratas. Todo lo que sabemos del cerebro fue experimentado en animales antes de llegar a nosotros, la información. Y entonces se estimuló ciertos núcleos cerebrales en la rata, porque es un animal más o menos susceptible para esto. Y se estimuló, por ejemplo, un núcleo llamado globo pálido y la rata comenzó a convulsionar, por ejemplo. Se estimuló ciertas áreas y la rata comenzó a arrastrar la mitad de su cuerpecito. La rata comenzó a chocar con la caja porque no podía ver, porque se le estimuló ciertos núcleos visuales. Pero cuando se estimuló el núcleo accumbens, se notó que no pasaba nada con ella. Entonces, ¿qué hicieron? Introdujeron dentro de la caja la palanquita que estimulaba ese núcleo. Y las ratas mismas iban allá y ellas mismas le daban a la palanquita. Es decir, que lo que estaban sintiendo le gustaba. Por eso se le llama al núcleo accumbens el centro de las adicciones y también el centro del placer. Ahí nos permite degustar de las músicas que nos gustan y también nos vuelven adictos a ciertas cosas. Yo pongo esta imagen, ¿por qué? Porque se ha hecho muy frecuente en nuestra iglesia, porque no habla del mundo, porque en el mundo todo es permitido, pero se ha hecho muy frecuente en nuestra iglesia ver cómo padres, para que sus hijos estén tranquilos, le ponen una tableta o le ponen un celular para que se tranquilicen. Y eso es común verlo, y no es que le ponen los muñequitos de la Biblia, ni que le ponen juegos bíblicos, le ponen juegos de carro, de competencia, de peleas y demás. Y yo he hecho una encuesta, yo no lo voy a hacer aquí porque no veo tantos niños, pero hay un juego que es el que más conocido aquí ahora mismo en República Dominicana, el famoso Free Fire. Que yo sé que la mayoría de ustedes lo han escuchado porque los niños son unos duros en eso. Yo tengo un hermanito de 6 años que lo iba a traer hoy, pero bueno, se puso medio rebelde ahí. De 6 años, porque mi mamá y mi papá se pusieron después de 7 edad, no sé. Y vine, muchacho. Un hermanito de 6 años. Y él, cuando yo vine de fuera, me siento con él al lado y quiero compartir con él y lo veo jugando y jugando y jugando, pero yo estoy viendo el juego y como que no pasa nada. Yo veo un muñequito corriendo, bien. Entonces, después, como a los 3 días, vuelvo y me siento al lado de él para ver qué es lo que está jugando. Porque yo tengo un terror a los muchachos y los celulares. Yo le tengo un terror a eso. Gente que aparezca, que le pueda estar escribiendo y se están juntando después por ahí. Eso le tengo yo un terror horrible. Y yo lo veo ahí jugando y veo que de un momento a otro sale una cabeza volando. Y sangre empañando el celular. Y un reguero de cosas. Y armas. Y él me está hablando de K5 y no sé qué. Y que conseguí una K5, no sé qué. Y yo, ¿pero qué es esto? Le quité el celular y lo único que faltó que ese muchacho me hiciera a mí fuera matarme. Porque comenzó a darme trompadas así, papá. ¿Saben cómo son los chiquitos que le dan trompa a uno y piensan que están matando a uno? Trompada y yo vi, ¿pero qué es esto? Le tuve que dar una pela y dice que no va a llorar. Y le sigo dando que no va a llorar. Óigame, le di hasta que lloró. No, el muchacho que hay que hacerlo llorar. El muchacho que no llora, mire, tiene que hacerlo llorar, no le tenga pena. Oye, tiene que llorar. Y lloró. Después que lloró, pegó su grito por allá, fue donde mi mamá como que vino a defender, yo estate quieta, que sabemos que yo no doy por gusto.
Irán, y dice cuánto, y después me senté con ella y dije, tú sabes que eso tú no puedes jugarlo. Los niños que juegan esto, ¿tú crees que van para el cielo? No. ¿Y por qué tú estás jugando? ¿Tú quieres matar gente? No, que sé cuándo. Pero se tornó muy violento en el momento en que se los retiré, porque ya se había vuelto, ¿qué? Adicto al juego. Y me da mucha lástima muchas veces, y se lo digo, y a que le sirva eso menos bien, si no le sirvió, perfecto. ¿Cómo queremos domesticar a los hijos con ciertas tecnologías? Eso a largo plazo le va a traer muchos dolores de cabeza. Se lo estoy diciendo desde ahora. Le va a dar muchos dolores de cabeza, le va a pesar a usted muchísimo, más que a esa persona, más que al niño, le va a pesar mucho a usted. Va a pasar a ser de esos hermanos que los miércoles vienen a decirle a la iglesia que oren por sus hijos, porque esa es la realidad. Y la iglesia va a tener que orar por sus hijos y verlo por ahí y rogarle que venga a la iglesia y que vuelva a los caminos del Señor, porque eso se ha vuelto hasta de moda. Tener que rogarle a los muchachos que crecieron entre nuestros pasillos, rogarle que venga a la iglesia, para que estemos claros. Medicina a tiempo es lo mejor que hay. Entonces, ¿qué sucede con nuestros sentidos? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, lo he mencionado anteriormente, voy a dar dos ejemplos. El tacto, la estimulación. Cuando un muchacho ve, no se queda viendo, siempre va a querer sentir lo que está viendo. Si un muchacho está viendo pornografía, va a querer sentir lo que se está viendo. Y entonces se vuelve adicto a ciertos estímulos. Si un adulto ve, y se lo digo porque he tenido hermanos de la iglesia con los que hemos tenido ciertas dificultades, porque usted lo ve con el celularcito aquí, le tienen hasta una almohadilla aquí al celular, y comienza a ver cosas que creen que porque son adultos les es permitido ver. Y usted, aunque sea adulto, haya cumplido los 18 años, usted no tiene permitido todo. Nosotros como cristianos tenemos un límite. Como cristianos tenemos un límite. Y pensamos que, por ejemplo, que si usted ve en una película, dos personas teniendo intimidad, usted porque es adulto sí lo puede ver. Eso no está bien. Porque, por ejemplo, desde pequeñitos nos enseñaron a nosotros, a nosotros no nos criaron para ser niños toda la vida. Nos criaron para ser, ¿qué? Adultos en algún momento, porque así ustedes están criando sus hijos. No para que sean niños de mami y papi toda su vida, sino para que cuando ustedes lo hacen a la sociedad, sean gente de bien. Ese no es el plan. Ese es el plan. Porque usted ahorita falta, usted tiene que asegurar que ese muchacho se defienda bien ante la sociedad. Entonces, cuando nosotros creemos que tenemos por cierta edad permitido ciertas cosas, ciertas cosas, nos estamos justificando, pero no tenemos permitido todo. Nosotros no tenemos permitido todo independientemente de la edad. Tenemos aquí dos personas, dos individuos muy conocidos. ¿Quién lo conoce a él? Le voy a decir, les presento al famoso Bad Bunny. Lo han escuchado. No se me hagan lo ignorante que ustedes han escuchado. Ese caballero es más famoso que cualquiera ahora mismo. Y tenemos a la señorita que su nombre común es la famosa Toquicha. Ese Toquicha, esa morenita. Y él es Bad Bunny, puertorriqueño, dominicana, de Villa Altagracia, cualquier. Ya. Esos dos, yo le estaba diciendo a mis estudiantes, miren, ustedes ven a sus sobrinos, que sé cuánto, que ustedes le aplauden, que saben todas las canciones de Anuel, de Bad Bunny, no sé qué. A esas niñas que ustedes le aplauden, que ya saben mover la cintura mejor que una mujer adulta. Eso, ustedes le aplauden y se les ríen. Esas son las niñas que ustedes van a tener con un embarazo en la adolescencia. Esa sobrina suya que usted está viendo así,
son esas niñas que van a adquirir una enfermedad venérea, lastimosamente. El que es médico y que trabaja cerca por ahí de Cabral Ibáez y en el Instituto de Dermatología, sabe qué edades entran a esos hospitales. Porque hay que ser realista. Sabe las edades que entran ahí. La frecuencia de los embarazos en República Dominicana. Ver a una mujer de 20 y pico, 30 y pico teniendo un hijo es algo de publicar. Entonces, nosotros, le decía yo a ellos, esos jovencitos, esos niños, son los que le van a poner una pistola a usted en la cabeza para quitarle un celular. No sé si vieron en la noticia recientemente un familiar llorando por unos muchachos que mataron en Ocoa, que fue un grupo de jóvenes que asesinaron ahí en Ocoa. Y dice un familiar, llorando dentro de su grito, no, porque no hacía nada malo, él solamente atracaba y robaba, como si nada. Él no hacía daño, él solamente atracaba y robaba, y ya como que ya hemos llegado a un punto en que hemos normalizado el hacer daño. Entonces, gracias a música que escuchamos. Y nosotros hemos llegado a pasar de esto en nuestra sociedad, República Dominicana, a esto. Esto me da rabia, ¿sabes? Esto me molesta mucho. Porque yo soy de la época de esto. Y hemos pasado de esto a esto. Hemos pasado de muchas cosas a normalizar lo que está mal. Y ya, por ejemplo, yo estuve en el Congreso de Nombramientos de la asociación. ¿Quién estuvo allá? El hermano estuvo allá. ¿Y usted sabe cuál era mi pleito mayor? Porque ese congreso lo cogí para mí. Mi pleito grande ahí fue la juventud. ¿Por qué? Porque aún dentro de nuestra iglesia usted ve esa hambre por casarse rápido y no sé qué más, porque no pueden controlar sus propios instintos. Un afán, una desesperación. Es tanto así que estadísticamente se ha comprobado que el cáncer de próstata ha aumentado en los últimos años. Porque usted puede ir en un concho lo más normal posible pensando en que tiene que ir a trabajar, pensando en que tiene deuda que pagar, y en el sonido, en la música del concho usted está escuchando música extrañas, demasiado explícita, y usted piensa que su cerebro no está, aunque su atención no esté en lo que está sonando, sus oídos no se cierran, su cerebro sigue captando información. Y pasa, como es el ejemplo típico, pasa lo mismo que cuando usted come chicle. Cuando usted come chicle, usted mastica y el estómago se prepara para recibir comida porque está siendo estimulado desde la boca. Eso mismo pasa con la próstata. Está escuchando, pero usted no está prestando la atención a eso. Pero usted está escuchando cosas explícitas y su próstata se está preparando porque para ella va a pasar algo, pero no pasa nada. Pero estas células se encargaron de estimular y de producir, y cuando usted va, la célula tiene que reabsorber todo lo que usted no pudo. Por eso es que viene mucho cáncer de próstata, porque uno de los factores de riesgo es la promiscuidad. Y no es que usted entre la culebrita. No, es que la próstata se está estimulando porque nosotros estamos demasiado sexualizados. Nuestro ambiente y nuestra sociedad está muy sexualizada. Y entonces nuestros niños están creciendo en un entorno totalmente sucio y podrido. Y nuestra única esperanza está en los adultos que ya saben eso. Porque lastimosamente, yo no tengo hijos todavía. Sé que es una bendición de Dios, que es un regalo del mismo Dios para hacernos felices. Y yo quiero mis hijos. Pero hermano, es un compromiso gordo. Porque lastimosamente el que es padre aquí, cuando usted entre por esa puerta celestial, por lo único que Dios le va a preguntar a usted, ¿dónde están los que te di? Es decir,
Que tener un hijo y una familia bonita para ponerla en Instagram y en Facebook y te hace una foto familiar, perfecto de la vida, pero usted no tiene la menor idea del compromiso que usted está asumiendo, porque eso es una vida que hay que salvar. Y esos muchachos tienen que ir para el cielo sí o sí. Y así mismo, como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no suelta a los muchachos de nosotros, ¿por qué tiene que soltarlo usted? Que son sus hijos. Yo tengo una madre que me dice, no, porque el muchacho es incorregible, ya yo lo di por incorregible. No, no lo doy por incorregible. Si el diablo no lo suelta, ¿por qué tiene que soltarlo usted? No lo suelte usted, cáigale encima. Y le doy gracias a Dios por mis padres por eso, porque me dieron la pela, los pecosones y la galleta cuando me la tuvieron que dar. Y los consejos cuando me lo tuvieron que dar. Y le doy gracias a Dios por eso. No soy perfecta, pero me mantengo por lo menos cerca de los atrios. Porque ese es el plan. Mami siempre decía, si tú quieres irte de la iglesia, no te alejes tanto que no puedas regresar, me decía mi mamá. Y por lo menos mantente en los atrios, mantente cerca, no te vayas tan lejos. Y usted piensa, ¿tú piensas que no me he ido? Yo sí me he alejado. Espiritualmente usted puede estar sentado ahí y usted es cero. Pero mientras usted tenga la disposición de por lo menos venirte a sentar ahí y decir que lo que yo estoy hablando es baba, no importa, pero venga y escuche la baba. Que en algún momento el Espíritu Santo va a tocar ese corazón. Entonces, seguimos. Algunos ejemplos son estos. Este caballero que ven aquí, este jovencito, jugaba mucho Free Fire. Es hijo de una madre soltera. ¿Hijo de quién? Madre soltera. Es decir, que hay un problema ahí de disfunción, ¿verdad que sí? Entonces, tenemos este jovencito. Jugaba mucho Free Fire, su mamá le desinstaló el juego, le apagó el celular y el jovencito en la madrugada le propinó 42 puñaladas a su madre. Tenemos este caso que ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? No, este guapetón se llamaba Jeffrey Dahmer. Él creció en un hogar divorciado. ¿En un hogar qué? ¿Un hogar qué? Disfuncional, ¿verdad que sí? Pero su papá siempre lo apoyó en todo, lo mandó a la universidad, fue un niño con problemas, pero bueno, él fue el causante del asesinato de esos jovencitos, no se puede ver la imagen, la tengo que mejorar, de esos jovencitos, los descuartizó y lo puso en un tanque dentro de su habitación y hizo de todo, ya ustedes pueden saber. Y tenemos este, que sí es famoso, ustedes lo conocen, ese es el famoso Ted Bundy, ¿verdad que sí? Un espécimen en extinción, gracias a Dios. Creció en un hogar cristiano, yendo a la iglesia todos los domingos, participaba en la iglesia, fue al bachillerato, fue a la universidad, se graduó, se casó con boda y todo. ¿Ok? Y era un ejemplo de la comunidad, tenía su empleo, vivía el sueño americano. Y fue el causante de esas muertes. Su última muerte fue esta niña de 12 años de edad. Y estas son las que él confesó, pero él dice que fueron más de 62 mujeres. Es decir, aquí el problema no es de donde venga. El problema está en lo que pasa en su cabeza. ¿Qué pasa en la cabeza de ellos dos? Bueno, a él lo entrevistaron antes de morir y le preguntó un sacerdote que por qué, si su vida fue perfecta. Y ustedes tienen que ver esta entrevista. ¿Sabe lo que él dice? Que cuando tenía 8 años de edad, igual que Dahmer, el anterior, el Dahmer tenía 7 años, a Estados Unidos mandan a los buzones ciertas revistas pornográficas. Y usted se suscribe si usted quiere. Entonces, él vio la revista y veía pornografía masoquista, donde martirizaban a la mujer. Y le llamó la atención eso, a los 8 añitos de edad, previo a su pubertad. Guardó la revista porque le gustó y comenzó a seguir recibiendo más. Entonces, él pasó del plano de ver, de estimularse por la vista, a querer ejecutar lo que estaba viendo. Y la muerte de esas mujeres fueron totalmente aberrantes. Un hombre que tenía su esposa, su familia, todo normal. ¿Y sabe qué dijo él antes de morir en esa entrevista?
Padres, no dejen que sus hijos vean pornografía. El niño nació así, con ese defecto. Él no nació así. En el camino hubo un descuido y el muchacho se desvió. Esto de que está poniendo puertas para los muchachos que tengan seguro, que tengan su privacidad siendo niños, para mí yo estoy en desacuerdo con eso. No es que vamos a poner una cortina, pero tampoco es que usted permita que... Si, ¿puedo pasar? No, usted es la dueña de esa casa, usted es el dueño de esa casa, usted pasa cuando usted quiera. Ese muchacho no tiene nada en ese cuerpo que usted no haya tocado o visto en algún momento de su desarrollo. Y muchas veces queremos volver adulto a los niños antes de tiempo. Pero usted tiene que saber por qué el diablo no lo suelta, no lo deja de brechar y busca cualquier oportunidad. ¿Por qué tenemos que soltarlo nosotros? Triste será llegar al cielo y entrar sin ellos. Eso sí va a ser doloroso. La Biblia dice, pero examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Qué es examinar? Porque hay que escudriñar la Biblia. Eso de que, no, yo leí la Biblia. No lea, escudriñe. Dice, ¿qué es examinar? Observar atenta y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características, cualidades o su estado. Pero la palabra principal aquí es ¿qué? Observar. Usted observa tocando. Usted observa comiendo. Para observar hay cierta ¿qué? Distancia. Dios no lo manda a usted. Come todo lo que tú quieras para saber lo que es bueno. No. Entonces, ¿qué es todo? Porque mucha gente dice que no, porque yo puedo verlo todo y discriminar. No, ¿qué es todo? Según Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que no es todo. Usted no tiene que irse a comer un pedazo de pernil de cerdo para saber si se puede comer o no. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia está ahí y la ley de Dios es una ley de amor para que usted no fracase. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si ya usted se comió su pernil de cerdo, dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo sé, mi hijo, que tú te fuiste de boca y te comiste medio pavimento, pero ven, vamos a tratar de sacarte el pavimento que te tragaste. Ven y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿como qué? Como blanca lana. Entonces, hermanos, un consejo que nos da Elena Hammond de White es el siguiente, ya casi termino. Los que no quieren ser víctimas, o los que no quieren que sus hijos sean víctimas de las trampas de Satanás, deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. El corazón, ¿qué corazón estamos hablando? Nuestro cerebro debe ser fielmente vigilado o los males de afuera despertarán los males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Los males de afuera, ¿qué van a despertar qué? Los males de adentro, porque quien se bautiza en el bautisterio no es Satanás, es ¿quién? Mi yo. Ya yo estoy contaminada, pero como yo no quiero despertar a ese yo, tengo que cuidar lo que va a entrar a nuestro cuerpo. Y aquí termino con esta imagen. Yo no sé si aquí hay cardiólogos, los respeto. Mi novio es cardiólogo y me dijo un día a mí que el corazón es más importante que el cerebro porque la Biblia habla del corazón. Miren qué cosa. Yo soy defendiente de la fábula del ano. No sé si han escuchado la fábula del ano, que estaban con esa guerra de los órganos, que yo soy más importante, y el ano dijo,
como yo no soy importante, me voy a cerrar. Y se cerró. Como yo no importo, me voy a cerrar. Y el ano se cerró. Y el cuerpo sigue su pleito y su pleito. Pero hermano, llega un punto que la mano ya no se puede levantar mucho porque está muy débil. Y le dicen, óyeme, tú sí eres importante. No, ustedes dijeron que yo no era importante. No, mira, ábrete. Y ya hasta la lengua no podía hablar. Oye, ábrete, por favor, porque nos estamos muriendo aquí. Se abrió el ano y ya el cuerpo volvió a la normalidad. Todo, por más insignificante y minuto que sea, importa. Esa es mi opinión, pero la opinión de mi pareja no es esa. Él dice que el corazón es más importante que el cerebro. Y yo le dije a él, bueno, yo no voy a discutir contigo. Yo solamente sé que yo he escuchado de trasplante de corazón, pero yo nunca he escuchado de trasplante de cerebro. Tú sabrás de ahí qué tú vas a hacer con esa respuesta. Y asumió que sí, es verdad. Hermanos, cuidémonos nosotros. ¿Qué va a entrar en nuestra cabeza? No importa la edad que sea, no contaminen el único lugar donde Dios se puede sentar. Y cuidemos, miren, con todo rigor, con todas nuestras fuerzas, los cerebros de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de nuestros hermanitos. Cuidémoslo. Porque independientemente de cómo usted vea el mundo, Cristo viene pronto. Así que Dios nos bendiga a todos. Y se agradecen a la doctora Anabel esta mañana. Doctora, venga por aquí, no se vaya, no se vaya. Fue un interesante tema, que ojalá que Dios nos ayude a alimentar bien nuestro cerebro, que sea para nuestro beneficio espiritual y de nuestros hijos y de nuestra familia también. Así que Anabel, le pido una oración. Vamos a ponernos de pie. La escuela sabática. La escuela sabática. Vamos a orar. Señor, mil gracias por tu inmenso amor y tu gran misericordia. Gracias porque nos diste tu palabra que ha sido lumbre en nuestro camino. No permitas, Señor, que por falta de conocimiento nos perdamos, Padre Celestial. No permitas que seamos ignorantes de la verdad, Padre, y guíanos hacia ti a través de tu camino. Perdona nuestros pecados, sabemos que te hemos fallado, que no merecemos tu gran misericordia. Pero, Señor, nos ponemos frente a nosotros la justificación que tenemos, que es la muerte de Cristo Jesús. Glorifícate en nuestra vida, bendice grandemente esta iglesia, a cada uno de nuestros corazones, a cada familia aquí.